Hola amigos, soy Guillermo Torres Quirós y bueno, pues vamos a empezar a hacer algo de análisis político, hablar de algunos de los temas que están dando la vuelta en el día a día, política nacional, hablaremos algo de pues algunos contextos a veces internacionales o económicos, pero principalmente pues hablaremos de la política de casa, de la política digamos de la política de estufa, la política que se hace en el día a día aquí en nuestro país. Y bueno, pues sin duda el tema que podríamos decir ha abarcado actualmente pues los principales escenarios, ha abarcado ahorita la parte política de manera interesante, pues es la detención de Rosario Robles Berlanga, quien fuera nada más y nada menos que la secretaria de Desarrollo Social, la secretaria de la SEDATU, y también hay que decirlo, expresidenta nacional del PRD, y en su momento también fue pues jefa de gobierno interina. Rosario Robles era una de las figuras políticas de mayor renombre en nuestro país. Recordemos que Rosario Robles inició su carrera política como activista en el movimiento estudiantil del CEU en la UNAM, cuando se exigía en los años 80 que no subiera la cota universitaria. De ahí comienza la carrera de quien en su momento se convirtió en el brazo derecho de Cuauhtémoc Cárdenas, una de las figuras más representativas y durante mucho tiempo el líder moral de la izquierda. Y bueno, Rosario Robles fue la secretaria de gobierno en esa primera gestión que tuvo el PRD en el 97 al 2000, cuando arrancó pues los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México, que fueron también los primeros gobiernos electos. Y bueno, Rosario Robles tuvo un papel muy importante, tanto que, bueno, cuando Cuauhtémoc Cárdenas se lanza en su tercer intento por buscar la presidencia nacional de la República Mexicana, pues Rosario Robles se queda en el interinato. Y bueno, pues desde ahí inicia pues esta carrera, yo diría una carrera interesante de una mujer con una narrativa pues que siempre iba muy de la mano de la izquierda, una mujer que exigía entre otras cosas, por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la participación de la mujer y algunos otros temas que tienen que ver con principalmente la agenda feminista en México. Ahí Rosario Robles, pues al acabar la jefatura de gobierno, inició un conflicto con pues el que hoy es el presidente de la República, con Andrés Manuel López Obrador, quien siempre le quejó a Rosario Robles el tema de que ella había sido muy gastalona cuando fue jefa de gobierno. Y Rosario Robles de ahí también inicia su camino por la presidencia nacional del PRD, dirigencia de la cual termina ella mal cuando prometió que sacaría un porcentaje mayor al que siempre sacaba este partido en procesos intermedios, y me refiero a las elecciones del 2003. De ahí Rosario Robles desaparece de la escena política después de su renuncia, pero bueno, se da este famoso caso de los videoescándalos donde el empresario Carlos Ahumada demuestra darle pues grandes cantidades de dinero a varios políticos cercanos a Andrés Manuel López Obrador, en especial a quien era en ese momento su secretario particular y aliado político René Bejarano, donde salió el mote del señor de las ligas. Y bueno, ¿qué tenía que ver Carlos Ahumada con Rosario Robles? Bueno, pues después se supo una relación amorosa que había entre estos dos personajes. Y de ahí Rosario Robles se convirtió en una política que señalaba constantemente los propios errores de la izquierda mexicana, pero sin romper totalmente con ella. Incluso se convirtió en comentarista en programas de radio y televisión y de alguna manera trataba siempre de mostrar una agenda política que la mostrara como actual, como presente. Y bueno, pues de ahí Rosario Robles en aquel proceso electoral del 2012 termina haciendo una alianza política con Enrique Peña Nieto, que era el candidato del PRI. Esto no sorprendió a muchos, ya que sabía que Rosario Robles cada vez simpatizaba más con este grupo político. Me refiero a aquel grupo político que conformó Luis Videgaray, el propio Aurelio Nuño, Miguel Ángel Osorio Chong, en torno a la figura de Enrique Peña Nieto. Y Rosario Robles se convirtió en una figura sumamente importante, en una figura que tuvo un peso, digamos, al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto. Este inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, en la cual ella se convierte en la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural e inicia, digamos, pues una serie de acciones típicas que se hacen siempre en una gestión de gobierno. En este caso, Rosario Robles inició con el programa, un programa para combatir el hambre en las zonas más pobres del país, que fue generando algo de polémica. Y después, a los primeros años,
se da un cambio en la administración, sale Rosario Robles del el encargo de Secretaría de Desarrollo Social y se va a esta Secretaría de Desarrollo Urbano, que es la SEDATU, lo que antiguamente era la Secretaría de la Reforma Agraria. Y es una secretaría de bastante importancia porque ahí es donde se define pues todo el trazo urbano territorial que se tiene en el país. Tiene un peso importantísimo. Y de ahí, bueno, pues Rosario Robles ocupa ese encargo hasta acabar el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues, ¿qué pasa después de que acaba Rosario Robles? Bueno, pues se convirtió unos meses antes de acabar su gestión, pues ya en una figura señalada por ese estudio, esa investigación que realizaron algunos medios de comunicación en torno a lo que se le denominó la estafa maestra, que era que se daban recursos a universidades públicas y de ahí se desviaba recurso que no se comprobaba. Y bueno, de ahí se generó muchísimo escándalo, tanto que, bueno, pues Rosario Robles se convirtió en una figura señalada. Y bueno, pues hace tan solo unos días se dio a conocer que había una investigación en torno a la gestión de Rosario Robles en su paso por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y de ahí, bueno, pues hace tan solo unas pocas horas, por llamarlo así, Rosario Robles, después de iniciar este proceso judicial, ahora está en una prisión preventiva, nada más y nada menos que en el reclusorio de Santa Marta, Catitla, en el que se resolverá su situación. Y bueno, ¿por qué este recorrido histórico por Rosario Robles? ¿Qué es lo que va a pasar o por qué es importante mencionar esta figura? Bueno, pues porque yo le veo 3 puntos principalmente a esto. Uno, Rosario Robles se va a convertir, o ya es la villana favorita de la Cuarta Transformación. Es la figura a la cual todo el mundo va a señalar como la culpable de la corrupción del gobierno de Peña Nieto. Segundo punto a considerar, nadie, absolutamente nadie ha salido al respaldo de Rosario Robles. Rosario Robles que no fue querida en el PRI. Rosario Robles que salió apestada del PRD. Esa Rosario Robles que políticamente sabemos se transformó de ser una humilde funcionaria cardenista a convertirse en una figura, pues digámoslo así, como diría nuestro presidente fifí dentro de la política mexicana. Rosario Robles tiene ese pecado, el pecado de que pues no fue, digamos, alguien que se caracterizara por mantenerse unida a los equipos políticos, y estamos viendo las consecuencias. La han dejado prácticamente sola. Y el tercer punto que vale la pena apuntar es que con este inicio de esta detención pareciera que el gobierno de la 4T está iniciando el camino rumbo al proceso electoral del 2021. Proceso electoral que sin duda será sumamente interesante, porque Morena buscará tener todavía la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y una de esas la mayoría calificada. Detenciones como la de Rosario Robles le generan puntos al presidente López Obrador y a su proyecto político. Bueno, cambiemos de tema para hablar ahora de las elecciones nacionales del PRI, donde Alejandro Moreno, exgobernador de Campeche, se convirtió ya en el dirigente nacional del PRI. Un PRI desgastado, un PRI que está, digamos, en la lona, después de que hace un año pues tuviera una de las derrotas, o yo diría la derrota más terrible en su historia como instituto político. Hay que recordar que el PRI, un partido que tiene más de 80 años de existencia, que de alguna manera se conformó por aquel acuerdo de la familia revolucionaria, es decir, de los ganadores de la Revolución Mexicana, y que tuvieron su principio en la conformación del sistema político mexicano, pues tuvo ya, digamos, esta terrible derrota electoral que prácticamente los desaparece. Aquí valdría la pena hacer algunas pausas. Primero, hoy en día el PRI gobierna 2 estados de la República Mexicana. El PRI gobierna prácticamente el 40% de los municipios del país. Por cierto, no los más importantes, pero sigue gobernando el 40% de los municipios del país. El PRI es el único partido que tiene presencia en todos los congresos locales, ya sea aunque sea con un representante. Un partido que se caracterizó por tener estructuras municipales, incluso seccionales. Bueno, pues tiene una historia que lo respalda. Pero bueno, el PRI tuvo que correr entre 2 versiones, entre ser un partido de oposición o convertirse en un partido prosatélite, es decir, un partido que va de la mano
de pues el partido que actualmente manda, que es Morena y que es la Cuarta Transformación. En esta elección, una elección que se convirtió un poco polémica, una vez que pues siempre se habló de la mano de la Cuarta T en este proceso, de la alianza entre Alito y Andrés Manuel López Obrador con distintos actores, la salida en su momento de la carrera de la intención, por ejemplo, del exrector de la UNAM y exsecretario de Salud, José Narro, quien terminó renunciando incluso al PRI, o de figuras emblemáticas como una Beatriz Pajés, que llamó que el PRI se estaba pues de alguna manera descolorando, ya no estaba funcionando como debería de ser. Y bueno, ante esta crisis del PRI, pues bueno, pues el PRI optó por este Alito, que Alito pareciera quiere estar más cercano, más de la mano de lo que representa pues la compañía, la Cuarta Transformación, que realmente estar siendo un partido de oposición, como por ejemplo sí lo hizo el PRI en el año 2000 o en el año 2006, cuando también perdió la presidencia de la República. ¿Qué es lo que sigue para el PRI? ¿Qué es lo que sigue para Alito? ¿Qué es lo que sigue para las estructuras? Pues si no tienen un cambio de narrativa, pues en las elecciones intermedias podríamos ver la desaparición del PRI en algunos estados, o, si hace un buen acuerdo político, la sobrevivencia, e incluso podríamos decir esto que mencionaba en un principio, un partido prosatélite que va de la mano de la Cuarta T. Esos son los grandes retos que va a tener el PRI a su interior. ¿Qué tanto va resolviendo la sobrevivencia o el convertirse en un factor determinante del cambio? Lo que es un hecho es que el PRI se está convirtiendo en el partido bisagra. Un caso importante es en el Senado de la República. En el Senado de la República, la Cuarta T, Morena, el PS, el Partido del Trabajo y el Verde no juntan la mayoría calificada para reformar la Constitución, cosa que sí tiene si junta los 14 votos que le dan los priistas en el Senado de la República. ¿Será acaso Miguel Ángel Osorio Chong, que ya por cierto ha dado en algunas ocasiones sus votos para la reforma educativa, para la creación de la Guardia Nacional, lo dará, por ejemplo, para la revocación de mandato, lo dará para lo que falta de pues esta conformación de la Cuarta Transformación? Esa es una gran pregunta que nos podríamos dar, lo que puede significar el respaldo del PRI en esta dinámica política. Y bueno, pues hablemos ahora de otro tema también que tiene que ver con el tema político. En este caso, pues hay que decirlo y vamos a tratar de hacerlo en este espacio, siempre hablar de cómo va la carrera por el 2024. ¿Y por qué? Porque aunque falta mucho tiempo, pues siempre es bueno, interesante ver cómo se van acomodando los números, cómo se van acomodando las preferencias y los actos de los políticos que están alrededor de ese proceso. Un espacio importante en esta ocasión sin duda lo tiene la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que por cierto pues se le ha complicado el tema de la seguridad de una forma estrepitosa. Claudia Sheinbaum, de ser una figura pues que de alguna manera era también muy crítica como política de oposición, pues ahora tiene que enfrentar los embates que se tiene cuando uno es pues gobierno, cuando uno es cabeza. Y bueno, pues precisamente en estos días vimos como unos grupos de feministas protestando el caso de una supuesta violación a una menor de edad en la alcaldía de Azcapotzalco. Bueno, pues sale la policía salen a protestar contra la policía de forma estrepitosa, le terminan echando brillantina a Jesús Horta, el secretario de Seguridad Pública, después van a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y bueno, pues de alguna manera se quejan en su mensaje de que el gobierno de la Ciudad de México es un gobierno machista. Aquí es donde llama la atención porque hay que recordar que, bueno, pues tenemos por primera ocasión una jefa de gobierno electa, digo, ya lo mencionamos, Rosario Robles fue jefa de gobierno interina, Sheinbaum es electa y pues los principales puestos en el gobierno de la Ciudad de México los dirigen mujeres. La fiscal de la Ciudad de México es Ernestina Godoy, una mujer que ha pertenecido siempre a la izquierda mexicana. Por otro lado tenemos que la secretaria de gobierno nada más y nada menos que Rosa Isela Velázquez, que es igual mujer. Entonces es una contradicción. Los principales cargos del gobierno los tienen mujeres y los grupos feministas se quejan que es una administración machista.
Aún así, dice Claudia Sheinbaum que no va a caer en provocaciones y que esta situación es una situación aislada que no afecta la imagen. Pero hay que decirlo, la inseguridad ha aumentado. Los números lo demuestran, los números propios del sistema de seguridad nacional, los números que da también el INEGI, hablan de que en la Ciudad de México ha aumentado el secuestro, ha aumentado el robo a mano armada, principalmente en transporte público, y pues son cosas que no se pueden tapar con una mano, no se pueden tapar con un ojo. No se puede tapar el dedo el sol con un dedo. Y bueno, pues esto demuestra que la jefa de gobierno, que es una de las principales aspirantes para el 2024, pues le está faltando, digamos, pues una mejor operación política. Pareciera que se sigue escudando en bajar el perfil, en no querer aparecer ella como pues la posible aspirante, la candidata, una de las candidatas favoritas a la presidencia de la República. Estamos regresando a los viejos ritos del que se mueve no sale en la foto. Otro personaje también de los que aspiran a la presidencia de la República ha dado mucho de qué hablar, y me refiero a Marcelo Ebrard, que se ha convertido en esas últimas semanas en la estrellita marinera del gobierno. Hay que recordar que Marcelo Ebrard en su momento cedió el espacio político a Andrés Manuel López Obrador en 2012, en esa candidatura en la cual Marcelo Ebrard pues ya se hacía como candidato de la izquierda, y de ahí inicia pues un acuerdo político del cual pareciera que Andrés Manuel pues quiere cumplir poco a poco, pero bueno, pues haberle dado el nombramiento de canciller es un nombramiento importante, es un nombramiento de peso, pero lo deja fuera de la política casera, lo deja fuera del juego político, e incluso algunos pensaran que a Marcelo Ebrard lo quieren totalmente fuera del escenario político. Pero aquí vemos las habilidades de un Marcelo Ebrard que ha salido respondón y a veces también muy subordinado al gobierno norteamericano, un poco agachado, pero tratando de que el gobierno mexicano no salga mal parado. Y pues tiene una misión importante, porque Andrés Manuel no se caracteriza por ser un presidente que quiera pues figurar en los eventos internacionales. La ausencia de López Obrador en el evento del G20 en Tokio, pues bueno, demuestra que el presidente no le interesa salir en las fotos al lado de Donald Trump, de Trudeau o de cualquier otro político internacional, alguna otra figura de la política mundial. Pareciera que López Obrador lo que más le interesa es cuidar su terreno, como hacen los viejos caciques de pueblo, que cuidan su parcela al máximo grado. Y bueno, pues Marcelo Ebrard, sabemos, ha buscado de alguna manera brincarse, dejar de estar en la Cancillería para brincar a otros espacios políticos, tal vez la propia Secretaría de Gobernación. Lo que es un hecho, lo que sí es un hecho es que Marcelo Ebrard ha tratado de meter su mano, influyendo de forma directa pues en la toma de decisiones de la política casera. Cualquier espacio que se abre, ahí va Marcelo Ebrard tratando de dar ahí pues su presencia política. Y bueno, también sobre el tema de la sucesión tenemos un tema importantísimo. Ya salió la convocatoria, en noviembre tendremos nuevo dirigente nacional de Morena. Ojo, Morena va a renovar todo, presidentes estatales, distritales, su consejo, su congreso, todas las estructuras burocráticas que tiene este partido, pues van a tener cambio, van a tener renovación. Y ahí es donde vamos a ver pues la lucha encarnada. Va a haber ahí un matazón entre los distintos grupos políticos. No decimos corrientes porque los estatutos de Morena prohíben las corrientes, pero pues bueno, en los hechos hay varios grupos que levantan la mano. Ahí tenemos quienes están ahí muy presentes en este proceso, pues son desde Berta Luján, la presidenta del Consejo Nacional de Morena, que ha levantado la mano, Mario Delgado, el coordinador de los diputados federales de este partido, también no por la vía, digamos, no es el candidato de otro de los aspirantes, Ricardo Monreal, que hablaremos en otra cápsula de él, Alejandro Rojas, que está también levantando la mano para este proceso, y la misma actual presidenta de Morena, Jacob Polensky, que busca la reelección. La verdad es que veremos una lucha encarnizada. Quien se quede con el control de Morena, podríamos decir que tendrá mano en la elección del 2021, pues tendrá la mayor parte de la nominación de los candidatos. Bueno, salvo que se interponga ahí la decisión de quien tiene el máximo poder en Morena, que es Andrés Manuel López Obrador. Si lo dice Andrés Manuel, si lo dice su dedito, todo se acalma, todos bajan la cabeza y pues se decide lo que diga el gran Tatuani. Y bueno, pues amigos, vamos a terminar esta cápsula informativa, esta cápsula de análisis político, dejándoles pues varias reflexiones, varios temas que tenemos que ir nosotros trabajando en el día a día. Yo hago una invitación muy cordial para que estemos siempre informados de lo que esté pasando, estemos siempre enterados, que no nos agarren en curva.
Y algo que es muy, muy, muy importante, pues hay que estar atentos a los últimos movimientos que se darán en materia económica. No se pinta el mejor escenario. Viene un tema donde siempre se generan muchos gastos, que es el regreso de los infantes a las escuelas. Hay gastos importantes que se hacen en casa, gastando el bolsillo. Las recomendaciones que siempre se hacen, pues hay que ahorrar, hay que gastar lo menos posible de manera inteligente, hay que hacer estrategias para saber solventar estos momentos donde ha llegado la cuarta transformación. Recuerden, pueden seguirme en mi Twitter, GJTQ2010, ahí me pueden seguir, y también pueden escucharme todos los lunes a las 7:30 de la noche en el 90.5 de FM, en tercera emisión de Grupo Imagen con Esteban Arce. Gracias.